voy a hacer algo distinto. Voy prácticamente a leer la totalidad del sermón. Vieron que la vez pasada apenas tenía unas notitas que hojeaba de vez en cuando. Hoy voy a hacer una lectura. A propósito, busqué en mi archivo ...79, Ciudad de Rosario, plena dictadura, uno de los lugares más álgidos de la represión dentro del país, de la ciudad de Rosario. Varios amigos presos y muertos en esa época. Ahí es donde surgió esta predicación, que la voy a leer tal cual la escribí, ¿cierto? Para que vean qué actualidad o no puede tener una predicación. Hay evangelio en el Antiguo Testamento y hay ley en el Nuevo Testamento. La idea de que todo el Antiguo Testamento es ley y todo el Nuevo es evangelio nace de una confusión de no saber distinguir cómo recibimos cada palabra. Por eso vamos a arrancar desde el Antiguo Testamento en nuestra reflexión del día de hoy. Los hechos poderosos de Dios estaban a la vista de todos. Delante de los ojos de los líderes hebreos estaban las tierras conquistadas, su nueva morada, donde ya no sentirían el duro peso de la esclavitud de Egipto. Los pueblos de la zona habían sido derrotados por la presencia poderosa de Yahvé, su Dios, aquel que se le había presentado a su padre Abraham, aquel que había llamado a Moisés, el liberador y con quien habían guardado su vida, con quien habían hecho pacto de fidelidad. El Dios verdadero había manifestado también su poder guiando a Jesús, y a quien tenía el nombre de Jesús antes, a Josué, el líder de la conquista. Había llegado a la vejez para este también, quien ahora ve aproximarse la muerte. Por eso convoca al pueblo para manifestar su agradecimiento a Dios, para dejar su testamento, para plantearles a los israelitas la decisión de su propia fe. Escojan a qué Dios han de servir ahora. Decisión que ellos, como tantos, como todos, debemos tomar en algún momento de nuestra vida. Decisión que Jesús también plantea a sus discípulos. ¿Ustedes también quieren dejarme? Decisión fundamental, la fundamental en la vida de todo ser humano, que algunos no quieren tomar y que es al mismo tiempo la decisión que hay que tomar. ¿Cuál ha de ser la guía de nuestra vida? ¿A quién hemos de servir? ¿A quién iremos? Como se pregunta Pedro. ¿Quién ha de ser fiel al Dios que liberó a Israel de Egipto, al que se mostró también como Padre en Cristo Jesús? ¿O hemos de escoger otros dioses, otros valores, otras guías para nuestra vida?
Porque todos tomamos esa decisión, consciente o inconscientemente, en algún momento. Porque todos también servimos a alguien. Aunque creamos que solo obedecemos a nuestros propios intereses, nunca sabemos en el fondo para quién trabajamos. Aún inconscientemente nos movemos con valores e ideas que nosotros mismos no hemos creado, sino que hemos recibido, sea de nuestros padres, de nuestro medio ambiente, de nuestros maestros o de las tantas influencias que nos rodean cada día. Hay tantos y tan variados intereses en el mundo que son siempre hábiles en servirse de los hombres, que podemos estar seguros que cualquiera sea nuestra posición, cualquiera nuestra manera de pensar, cualquiera nuestras acciones, siempre va a haber alguien que está sacando provecho de eso. Lo importante es servir a quien queremos servir. Quien saque provecho de nosotros sea aquel a quien queremos efectivamente beneficiar y ayudar. Ser conscientes de los valores que encarnamos y esa decisión fundamental, así parece decir Josué, así parece decir Jesús, así parece ser la respuesta de Pedro. Que sirvamos a Dios en nuestros prójimos. Servir a Dios no por la recompensa que podemos esperar de Él, sino por lo que ya ha hecho por nosotros. Nos ha dado vida en Cristo Jesús. Se nos mostró como Dios liberador. Se entregó hasta la muerte en Jesús y nos ha abierto el camino de la vida eterna. No es un Dios que hace promesas vanas, sino un Dios que puede mostrar su obra redentora en el mundo, el cumplimiento que ya ha comenzado, generando en nosotros vida y esperanza. Porque además, los dioses falsos son muy hábiles para disfrazarse. Fácilmente toman algunas características y hasta el nombre del Dios verdadero y se nos presentan como Dios, cuando en realidad no son sino caricaturas de Dios, que finalmente lo niegan. Distinguir al Dios verdadero de los falsos dioses solo es posible cuando se los ve actuar y se ven los resultados de las obras de los hombres que le siguen. En los tiempos bíblicos, los apóstoles debieron enfrentarse con este problema. Había quienes hablaban de Dios en términos súper espirituales, consiguiendo engañar a los seguidores de Cristo y confundirlos. Grupos que después pasaron a la historia bajo el nombre de grupos gnósticos o de grupos espirituales o de tantas experiencias de elevación espiritual que no se correspondían con el amor que debían a Dios y a su prójimo. Claro, eran tan espirituales que se olvidaban de las necesidades concretas y cotidianas de los hermanos y allí demostraban qué lejos estaban de ese Dios que proveyó maná en el desierto y que nos provee en Jesucristo el pan de vida eterna. Elegir a Dios significa elegir el camino del amor, de la entrega, de la negación de sí mismo. Por eso no es fácil elegir a Dios. Muchos de los originales seguidores de Jesús se dan vuelta y se van cuando escuchaban hablar de cruz y de padecimientos. Muchos de los que le dijeron a Josué, jamás esto ocurra, sin embargo, después volvieron la espalda al Dios liberador. Josué les dice a los ancianos de Israel que no pueden elegir a Dios porque Dios es celoso y no les tolerará que lo traicionen una vez que hayan pactado la fidelidad.
decidirse por Dios, por el Dios redentor y liberador, no admite segundas intenciones. Podemos desecharlo. Esa libertad también nos da. Pero si lo elegimos, debemos ser fieles, aunque nos cueste. Porque en esa elección, por otro lado, va la vida y no solo la nuestra. Dios es un Dios de vida. Los demás dioses son dioses de muerte, que no pueden pasar más allá de la muerte, porque ninguno como Cristo la enfrentó y derrotó. Por eso, elegir a Dios es elegir la vida. ¿A quién iremos? Se pregunta Pedro y agrega, solo tú tienes palabras de vida. Jesús reconoce que la vida de su pueblo es posible por el amor, lo mismo que había hecho Josué, y por la fidelidad a Dios. Dios es el autor y consumador de la vida. Los otros dioses demandan sacrificios y finalmente nos quitan la vida. Aún los dioses de la vida moderna son dioses que conquistan a la gente mediante sus huecas promesas, porque finalmente terminan por apoderarse de la vida de aquellos que les siguen. Te prometen darte satisfacción, pero te la cobran cada día. Tomemos, por ejemplo, el Dios de la comodidad o el Dios de la abundancia. Parece ofrecernos una vida agradable y cómoda con todas las cosas que hacen al confort. Pero quien decide seguirle termina por tener que sacrificar su vida, trabajar horas extras, endeudarse hasta lo último, esforzarse y vivir amargado, calculando para comprar las cosas que finalmente no le dan ese confort que se prometió. Por el contrario, nuestro Dios es un Dios exigente, que reclama celosamente toda nuestra vida, pero que cuando le seguimos vemos que nos hace vivir en verdad. A nosotros nos toca elegir. Dios, como en aquel tiempo, nos exige hoy. Decidan a quién quieren seguir. A los dioses de las tradiciones, los dioses del confort y del consumo, o al Dios liberador, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Decidan ahora, dice Josué, que yo y mi casa seguiremos al Señor.